Bien, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ok, vamos a continuar con el estudio de la carta a los Gálatas y vamos a tomar hoy desde el versículo 11 en adelante. Lo que quisiera que empezáramos a tener en mente es a recordar pues lo que hemos hablado. En primer lugar, la primera idea que tenemos en construcción, como parte de la construcción, es que los fariseos en Hechos 15, que se decían que habían creído, estaban exigiendo la circuncisión para poder considerar a alguien creyente y salvo. ¿Ya? Porque ellos dicen, si no circuncidáis, no podéis ser salvo. Entonces esto nos lleva a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8. ¿Por qué? Porque evidentemente la Torá sí ordena circuncidarse. La Torá dice, al octavo día todo varón de Israel será circuncidado. Y todo el que entraba a ser parte del pueblo pues se circuncidaba. Pero antes ya había ocurrido la salvación. Y en ninguna parte de la Escritura dice que no esté circuncidado no es salvo. Vamos a leer 1 Timoteo 1.8 para que veamos lo que el apóstol Pablo, inspirado, escribió allí. 1:8. Sí. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Sí. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los rebeldes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Perfecto. Hasta ahí, ¿verdad? Entonces, cuando leemos el contexto, Pablo está diciendo, la Torá es buena si uno la usa legítimamente. De ahí en adelante, el código penal de la Torá, que es lo que viene a continuación, parricida, malicida, etc., todo eso se lo da es al pecador, al que practica el pecado. Es como un ejemplo. Para mí, está de más que me digan prohibido fumar porque yo de mi naturaleza no fumo. ¿Me explico? Entonces a eso se refiere. Cuando dice que la ley fue dada para esos, no quiere decir que no me vincule a mí o que no esté vigente para mí. Sí está vigente para mí, pero no se cumple para mí porque yo no hago eso. Es que la vives. ¿Me explico? Porque yo vivo el espíritu de la ley. ¿Ya? Entonces cuando dice, se dio para ellos, para ese grupo que menciona, dice, y para todos cuantos se opongan a la sana doctrina, se está refiriendo a que esas personas están transgrediendo el deber ser divino. Hay que ver la Torá como el deber ser divino, la vida según Dios. ¿Ya? Entonces ese código de sentencias que hay en la Torá se da para todos los que estaban allí practicando el pecado. Por eso es que en Romanos capítulo 3 dice que ya hemos dejado claro que judíos y gentiles todos están bajo pecado. Están bajo pecado. Fíjate tú que son contextos distintos, ¿verdad? Porque acá está hablando de la humanidad en general. Todos están bajo pecado. ¿Y qué dice el Salmo que él cita? No hay ni un justo, no hay ni uno bueno, nada. Pero acá en esta carta ya él está distinguiendo entre esa masa que estaba todo bajo pecado, ya distingue quiénes han sido justificados y quiénes no. ¿Ya? Entonces cuando dice, las provisiones de la Torá son para ellos, claro, porque ya tú la tienes integrada dentro de ti. Se está cumpliendo lo que dice en Jeremías 31, yo pondré o alojaré mi Torá en sus intestinos y la escribiré en su corazón. ¿Ya? En Romanos 2 te dice que el gentil, que aunque no tenga un rollo de Torá físicamente hablando, hace por naturaleza lo que es de la Torá. ¿Ya? Y la conciencia que ha sido purificada por Dios y que ahora tenemos la mente de Cristo, le va diciendo, ¿verdad? Y le va permitiendo juzgar sus actuaciones de acuerdo a la Escritura. ¿Ya? Exhibiendo finalmente, dice ahí, la obra de la Torá escrita en su corazón. Definitivamente tiene que estar la Torá escrita. ¿Qué va a pasar? Que este gentil, en aquella época que no tenía una Torá para estudiarla, no tenía acceso a un maestro o algo,
apenas escuchaba a alguien oír Torah, la asimilaba. Por eso se habla de los intestinos, porque el intestino es el órgano donde se absorben los nutrientes. ¿Te das cuenta? Entonces, si Dios pone la Torah en los intestinos, quiere decir que te puso en ti la capacidad de absorber Torah. Y si la escribiera en su corazón, porque el corazón bombea, ¿ya? Quiere decir que los pensamientos que van a fluir de ti van a ser bíblicos, deben ser bíblicos. Si la Torah está escrita en tu mente, en tu corazón y en tus intestinos, con el tiempo, progresivamente, tú vas a hablar Torah. Eso lo hablamos el Shabbat pasado en la Parashá, ¿se acuerdan? Ya tú vas a decir, es que a mí me parece, es que yo pienso, no, está escrito. ¿Ya? No es que la Biblia dice, es que Dios dice. Ya dejan de ser tus palabras, deja de ser tu lógica, para que sea la de Dios la que fluya a través de tu boca. ¿Te das cuenta? Entonces Pablo está diciendo, la ley es buena si uno la usa legítimamente. Un uso ilegítimo de la Torah era el de tomar la circuncisión para calificar o descalificar de salvo a alguien. Cuando la circuncisión se dio como una señal física del pacto y que tenía inclusive ya ahí mismo en Génesis su contrapartida espiritual, porque decía, yo circuncidaré el prepucio de vuestro corazón. Y luego allá al final del Deuteronomio que decíamos ahorita, circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el de tu descendencia. ¿Ya? Entonces lo que era físico se fue traduciendo o hablando de un aspecto espiritual, tan real como el físico, porque la transformación del corazón del hombre es uno de los milagros más grandes que puede haber. Fíjese usted, 10 plagas en Egipto no lograron convencer al faraón. La resurrección de Lázaro, podrido de 4 días, no logró convencer al círculo judío de la élite. ¿Por qué? Porque el milagro más grande que hay es la transformación del corazón del hombre. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, con esto en mente, la circuncisión no fue para llamar a nadie salvo. Segundo, ya habíamos visto en la clase anterior que los fariseos eran los que tenían la tradición oral, y para ellos tradición oral era lo mismo que la ley escrita, y no podían distinguir entre una cosa y otra. ¿Ya? Y de eso es que se encarga Pablo. Dice, no, yo voy a tomar aquí el bisturí y voy a trazar la línea de separación. ¿Qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios? Y poco a poco se van a dar cuenta la diferencia. Y de eso vamos a seguir hablando acá. Mire lo que pasó aquí. Vamos al verso 11, capítulo 2, verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía de Siria, le resistí cara a cara porque era de condenar. Fíjense usted, ¿por qué? Porque antes que viniesen algunos de parte de Jacob, ¿de dónde eran? De Jerusalén. ¿Ah? Comía con los gentiles. Fíjense usted qué hermoso esto. Y esto nos abre un paréntesis inmenso de 2 casos muy famosos que han sido tergiversados. Primero nos lleva a Hechos capítulo 10. Allá está el tema de Cornelio, Pedro y Cornelio, ¿verdad? La famosa visión de los animales, ¿cierto? Que en ningún momento Pedro ni mató ni comió. O sea, primero que todo fue una visión, no fue real. Segundo, Pedro no mató ni comió. Y tercero, lo que Dios le dice es, lo que Dios limpió, no lo llames tú ni profano ni inmundo. Entonces hay que hablar de la palabra o el concepto de profano, que es lo más importante allí. A ver, hol en hebreo, que lo traducen como común, allí que no tiene sentido en español. ¿Qué es lo común en español? ¿Qué es común en español? Como que lo normal, lo que tú ves por ahí. Lo habitual. Resulta que en hebreo no es así. Pero común es diferente a normal. Sí, pero lo que te quiero decir es que en español no tiene nada que ver el concepto con lo que vamos a ver ahora en hebreo. ¿Ya? Hol o común, ¿verdad? En hebreo hol significa que es algo puro, de acuerdo al concepto bíblico. Es más, vamos a colocar aquí tahor,
Ya hemos hablado que puro no es la traducción de tahor, pero ni modo, en las Biblias lo ponen así, entonces para que vayamos haciendo puentes. Esto que han traducido como puro en la Biblia, en hebreo se dice tahor, pero tahor significa ordenado, ¿se acuerdan? Tahor con H. Tahor, sí, tahor. Ah, bien, no es tabor. No, tahor. Ordenado. Un animal está tahor, está ordenado en sus características físicas. Un animal como el cerdo es tamé, está desordenado. Entonces aquí el antónimo sería tamé, desordenado. ¿Ya? Fíjense usted que no tiene nada que ver con el concepto de puro en español. Tú te imaginas puro como algo limpio, algo que no tiene contaminantes, etc. Resulta que aquí no estamos hablando de higiene ni nada de estas cosas. Estamos hablando de la estructura de un animal que quedó ordenado de acuerdo al diseño original, pero otros que de acuerdo a la influencia del pecado en la creación quedaron desordenados. ¿Me explico? Entonces, un animal hol, profano, debería traducirse profano, significa que está ordenado, o sea, no tiene problemas de desorden físico, pero por tener algún defecto, de los que no habla la Torá, sino que tiene un ojo torcido, la oreja le salió al revés, etc., no se podían ofrecer en el culto sagrado. ¿Me explico? Es decir, una oveja es un animal tahor, porque está ordenado de acuerdo al principio bíblico. ¿Qué es lo que hace a un cuadrúpedo que sea tahor? ¿Cuáles son las dos características? Que tenga pezuña hendida, partida en dos, y sea rumiante. Si un animal cuadrúpedo o terrestre cumple esas dos características, la Torá dice es tahor, está ordenado. Pero si un animal no cumple alguna de esas dos características, es tamé, está desordenado. ¿Ya? Entonces, otra cosa es que un animal que es tahor tenga un defecto físico, aparte de lo que no habla la Escritura, y eso le haya impedido ser usado para el culto sagrado. ¿Ya? Porque Dios prohibía llevar animales que tuvieran defectos. Digo, esos animales son hol. Son tahor, pero no aptos. ¿Está claro el concepto? ¿Sí? Fíjense ustedes. Entonces, cuando Pedro tiene la visión, le dice, lo que Dios limpió o hizo tahor ordenado, ya no lo llames tú ni tamé ni hol. Tiene que ver con dedicado. No, ahora va a ver. Como eso se está refiriendo a los gentiles, porque resulta que otra palabra paralela a tamé, que describía a los animales no permitidos, era la palabra sheketz. Sheketz es otra palabra para referirse a lo que son los reptiles, ¿ya? Y todos los animales son reptantes, etc. Sheketz. Así le llamaban los judíos a los gentiles, hasta el día de hoy le llaman. Hasta el día de hoy, sobre todo los judíos de Ashkenaz, Shabbat Shalom, sobre todo los judíos Ashkenazim, ven un gentil y le dice, mira, un sheketz, mucho gusto. Y el gentil que no sabe hebreo cree que le está haciendo un halago. ¿Ya? Diciendo sheketz. Mira, un buen sheketz. ¿Ya? Está diciendo abominación. ¿Me explico? Pedro llega allí a la puerta de la casa de Cornelio y dice, ustedes saben cuán sheketz es para un varón judío entrar en la casa de un extranjero o de un gentil. Pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie, se está refiriendo a las personas, a nadie yo le debo llamar ni sheketz, ni tamé, ni hol. ¿Qué quiere decir? De que ahora todo creyente es apto para servir al Señor, sin límites, sin diferencias, sin apartheid. ¿Se dan cuenta?
porque este concepto de hol, de profano, era solo para los animales en el templo. El problema del fariseísmo fue que arrancó el concepto del templo y lo metió en las casas. ¿Me explico? ¿Qué ocurría? Fíjense lo que dice el Talmud de Babilonia en Tratado de Avodat Zará, capítulo 2. Que si un gentil tomaba un animal tahor y lo degollaba, lo hacía tamé. ¿Cómo le parece? El mero hecho que un gentil degollara un animal lo descalificaba, lo desordenaba. Me dice usted la paranoia. ¿Ah? Entonces, hasta el día de hoy, un judío ortodoxo no come carne preparada por gentiles. Sí, estábamos hablando esta mañana con mi hermano que cuando vino creo que unos juegos, no me acuerdo, primero ellos aquí a un partido creo Sí. con la selección Colombia, vinieron con qué, Sí, vinieron ya con todo. con todo, Claro. comida y qué Claro, a bordo. así es. Ellos no comieron nada, absolutamente nada fuera De lo que trajeron. Lo que trajeron. Es correcto. Hasta el día de hoy es así. Lo único que tiene permitido por la tradición farisaica un judío hasta el día de hoy es comer legumbres o vegetales. Y Romanos 14 empieza así. El débil come legumbres. ¿Quién es el débil? El judío que tiene el cassette o el chip de la tradición farisaica y que todavía maneja este esquema. ¿Me explico? Pero Pablo dice, oye, de acuerdo a la visión que tuvo Pedro, lo que ya hablamos, los gentiles son como nosotros. No hay que verlos ni como shekets, ni como tamé, ni como hol. Es que no hay diferencia. Y eso lo dice al final. Dice, oye, Dios mostró que no hizo diferencia entre ellos y nosotros. ¿Te das cuenta? Eso lo dice al final de Hechos capítulo 10. Y no hizo diferencia. De modo que sobre los gentiles también viene el Espíritu Santo. O sea, Dios no hizo diferencia. Y estamos hablando en la relación con Dios, en la participación de las cosas sagradas. ¿Me explico? En el servir a Dios en cooperación, en equipo. ¿Verdad? Entonces ya la era mesiánica determina que este sistema de discriminación y apartheid entre judíos y gentiles se acabó. ¿Me explico? Fíjense por qué es importante remontarnos hasta Hechos capítulo 10. Porque es lo criticable que Pablo le está diciendo aquí a Pedro. Oye, pero si tú tuviste la visión, si tú fuiste el primero en experimentar ese milagrazo de ver descender Ruach HaKodesh sobre un sheketz, como le llamarías tú antes. ¿Y Dios hizo alguna diferencia entre ellos y nosotros? No. Así como descendió en nosotros en Hechos capítulo 2, que estamos solo judíos allí y prosélitos, así como descendió sobre ellos, no descendió sobre estos. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. ¿Ya? Repito, y esto no tiene jamás nada que ver con la abolición o con la dieta que da Levítico, capítulo 11. Porque aquí estamos hablando de personas. Sí, porque lo relacionan con No eso. estamos hablando de animales, ni de comida. Siempre lo relacionan, siempre. Claro, y el mismo Pedro reflexiona y dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. No digo, ahora entiendo que de Que ya todo se puede comer. Él dijo ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Ahí no dijo animales. Para Dios ahora, todo lo que es personas es tahor, porque Él es el que purifica nuestra mente y nuestro corazón, tanto del judío como del gentil. De la misma manera, sin hacer distinciones. ¿Está claro? Amén. ¿Ya? Fíjense por dónde vamos. ¿Está claro la idea? Perfecto. Ok. Hechos capítulo 10. Vamos a ver, por ejemplo, aquí al final hasta el versículo 34 al 36. Leemos. Sí, Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ahí no dice de alimentos o de animales, ¿verdad? De personas. Sigan.
sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ok, déjalo hasta ahí, muy bien. Y luego vamos a buscar acá en Hechos capítulo 11, miren lo que dice aquí al final. Miren lo que dice acá, en el versículo del 15 al 18 del capítulo 11. 15 al 18. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Como sobre nosotros al principio. ¿Ya? Sigue. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ok, sigue. Si Dios, pues, le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Fíjate tú, ellos sorprendidos, porque no les cabía en la cabeza que un sheketz gentil, así de la nada, sin convertirse al judaísmo, sin sujetarse a la tradición farisea, sin estudiar tanta doctorado ni nada, recibiera el don así. Sin Torah y sin nada. Sin preparación, sin prerequisitos. Sin prerequisitos. Entonces dice, y el mismo Pedro está De diciendo, salida. y el mismo Pedro está diciendo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Pero tú no alegrías Claro, en ese momento. claro, o sea, ellos se sorprenden, porque fíjate tú que tenían como una discusión, pero cuando Pedro dijo el relato dice que callaron, Claro. o sea que no estaban como tan cómodos con la cosa, Claro, estaban de estaban acuerdo. como sospechando, ¿no? Sospechando. Si será o no será, y Pedro dijo, no, esto es evidente, hermano, dudar de eso no se puede. El mismo don que recibieron ellos, lo recibimos nosotros al principio, igualito. Así que aquí no valió que nosotros hayamos sido judíos fariseos de toda la vida Sí. y ellos unos inmundos gentiles. Equiparó. No valió. Claro, porque es que ellos se estaban moviendo por los méritos. Claro, dice Dios no hizo distinción entre ellos y nosotros. ¿Ya? Y yo creo que eso lo dice aquí inclusive. Ellos pensaban que las promesas de Dios eran por los méritos. Es correcto. Y resulta que aquí, vamos a ver, por ejemplo, a ver si esto lo dice. Sí, mira lo que dice aquí. Esto es impresionante. Sí, vamos a leer desde el 7 al 9, en Hechos 15, del 7 al 9. Esto es el corazón de la discusión en Gálatas. ¿Ya? Ah, ya, no. No, aquí en Hechos 15, del 7 al 9. Del 7 al 9, Sí. dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió de los que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ah, purificando, fíjate tú, por la fidelidad que es Él, Que de Dios. los corazones. Claro, Ya. por promesa. Fidelidad de Dios, ya ves. Ujú. ¿Sí me explico? Por Por su promesa. fidelidad, No por la fe de ellos. no por la fe de ellos, por su fidelidad, sus corazones. Ojo, ¿Cierto? no por la obediencia de ellos o Claro. fidelidad. Algo así. Sí, porque aquí está diciendo que ellos no habían hecho ningún mérito. Claro, no tenían mérito. Simplemente a Dios le plació derramarlo Claro. lo mismo que a los judíos. Entonces eso viene a ser la fidelidad de Dios. Claro, Dios así, porque dice que Él escogió de los gentiles pueblo para su nombre. Está usando la palabra escoger. Ah, Ahí no dice los gentiles aceptaron ser parte del pueblo de Dios. Tomó de ellos pueblo para su nombre. Venga acá, este es mío. Gracias. Ya, lo trajo. Y le puso su fidelidad lo mismo que a los judíos. O sea, estamos de lleno. Claro, hermano. ¿Qué Ya, pasa? gratis. Por gracia soy salvo. por dice. gracia, pues. Eso Pura Pablo gracia. recalca eso. Por el puro afecto de su voluntad, dice en otra parte. Por el beneplácito de Él. Pues, ¿Ya? Fíjate tú. Entonces aquí la clave es que no hizo diferencia y que además purificó. O sea que fíjate tú la conexión que está diciendo. Que evidentemente ellos sí tenían a los gentiles por tamén sheketz,
pero para acabar con ese concepto, Dios dice que ahí purificó los corazones, ¿verdad? Lo mismo que a nosotros. Y cuando recibieron la promesa, explícitamente. Claro, claro. Entonces fíjate tú, oye, según lo que redacta Pedro, ellos no tuvieron que circuncidarse para recibir el Espíritu Santo. Claro, imagínate. ¿Está claro? Sería mayor. Entonces vas a decir, es que él dice, oye, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? Si a Dios le plació salvarlo así, sin prerequisitos, sin nada. No, de darle el don del El Espíritu don del Santo. Espíritu Santo, bueno, ¿y yo quién soy? Para ponerle prerequisito ahora. No, tú has podido recibir lo que sea, pero si no te circuncidas no eres salvo. Por favor. Santo. ¿Ah? Eso sería ridículo. Discriminación. Claro, estaría diciendo, entonces tú tienes que completar la obra de Dios. Ah, ¿Me explico? Y ese espíritu farisaico está hasta el día de hoy, en todas partes. Por eso entonces sería- Por eso es lo que es judaizar. ¿Qué es judaizar? Ya te doy la palabra. Judaizar es hacer méritos en el hombre que complementen la obra de Dios. Así ¿Me es. explico? Entonces repito hoy si tú no viste de falda larga en la iglesia tal, tú no eres salvo. Entonces hasta que no aprendas a vestirte así, no te admiten como salvo. no te admiten como miembro de la Entonces, iglesia. claro, y si no eres miembro de la iglesia, entonces estás fuera, eres del mundo y eres pecador y no eres salvo todavía. ¿Ya? Porque eso echa hacia atrás. Te excluye. Aquí en esta iglesia no se toma 0 gotas de licor. Donde tú llegas a tomar una gota de vino, pecador, tin, 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 tin. Entonces, la gente anda todo el tiempo tratando de sostener la salvación. Anda todo el tiempo, es que si hago esto después pierdo la salvación. Como si Dios no hubiera elegido ya. Entonces todo el mundo está siempre temeroso de perder la salvación. ¿Qué me explico? Entonces es una cosa tramposa y peligrosa. Sí, porque ya el temor es por unos prerequisitos, Claro. no por... Y además que puede tener un efecto catastrófico, que si tú llegas a fallar, entonces ya tú mismo te sentencias. Ya no, ya falla, ya perdí la salvación y te vas de todo el de mundo. lleno, ¿verdad? Te vas de lleno al mundo. ¿Ya? Ah, no, ya fallé, entonces ¡fua! Ya perdí la salvación. La salvación no se pierde, porque es un don de Dios. Y como dice ahí, la palabra que yo envié no volverá a mí vacía, sino que irá y hará todo lo que yo le encomendé. Así es. ¿Te das cuenta? Entonces es su espíritu el que nos guarda a nosotros, su poder, el que nos guarda a nosotros. Nosotros no tenemos que andar cuidando la salvación, porque es que como hemos sido regenerados de conciencia y de corazón puro, ya no andamos con pensamientos desordenados, Claro. vivimos santa y piadosamente, normal. Para mí las cosas dejan de ser tentación, dejo de tener lucha. Ay, que mire ese cigarrillo que... no, se acabó. Se acabó. Ay, que mira esa botella de whisky, se acabó. Dígame, hermano. Para testimonio lo digo yo, antes de... Resulta que yo escuché la palabra por primera vez y al otro día quise ir a la iglesia porque me insistían de visitarme y yo les decía Claro. que no, que yo iba yo mismo. Ujú. Y llegué a la puerta de la iglesia, pero ya no había nada en la calle porque yo llego por curiosidad Ajá. y me tropiezo con una campaña evangelística en la calle. Entonces al otro día cuando yo fui ya no había nada en la calle, Ujú. ya no había tarima, no había silla, no había nada, todo era dentro de la iglesia. Cuando yo miro, veo a los hermanos allá cantando y alabando al Señor. Hermano, pero no pude entrar. Fíjate. Ahí fue una lucha prácticamente, como dice Pablo en Claro, la la entre la resistencia. carne y el espíritu. Claro. O sea, a mí el espíritu me redarguía y me mostraba que ese era el camino. Ya, pero yo La sabía. carne Claro, resistía. y porque yo mismo decía, si yo entro por ahí, mi vida no puede seguir siendo igual. Claro, claro. Ya me explico, Así es. pero no fui capaz. Claro. Me cogí impulso y voy a llegar a la esquina y después entro. ¿Cuál, hermano? Por la Claro. esquina me regresé, pero pasé derecho. Sí, sí, sí. Y no volví a entrar más. Y, no volví más. y ese miedo es impresionante. Claro. Hay no gente pude. que dice, no, yo no entro a la iglesia porque sé que tengo que cambiar. Claro, claro. La gente lo dice.
Entonces cuando pasaron 3 meses aproximadamente y vi un predicador hablando y lo llamé y le dije, mira, yo tuve una campaña esa que ustedes hacen, a mí me gustaría conocer de Dios, pero no sé, estuve ahí, no sé qué me pasa, no pude, le dije, no pude. Y empezó a predicarme, me dijo que si yo estaba, cualquiera que sea mi cautividad, el Señor me hace libre. Hermano, y cuando conocí al Señor, que Él me lleva a la iglesia y yo salgo de ahí viendo mi experiencia con el Señor, hermano, solo me lo quitaron de la cabeza, eso se acabó, ese día se acabó todo. Así es. Ese día se acabó inmoralidad sexual, ese día se acabó borrachera, vicio, ese día se acabó todo eso fue así. Claro, así. Porque de hecho yo tuve una visión, cuando yo soy confundido por el Señor, yo me recuesto en la silla así, estaba llorando. Y yo cierro los ojos y me veo en una cantina. Entonces yo trataba de despejar de mi mente la imagen de la cantina. Claro. Y yo decía, yo por qué me acuerdo del estadio, si no era ni el momento, yo estaba llorando porque el Señor me había tocado acá. Sí. Y de pronto hay una voz que me dice, eres tú antes de llegar aquí, que aquí hago nueva todas las cosas. Ahora será el círculo vicioso mío. Claro. Entonces, así de fuerte y de radical es la obra del Señor. Claro, Él hace su prioridad en cada uno, ¿verdad? Tic, tic, tic. Pero es radical, porque convierte lo que era Sheketz y Tamé, nosotros, en Tahor. Ya, entonces ahora nosotros andamos por naturaleza pensando en la Escritura. No se nos es difícil. No es difícil. Ya, no es difícil cantar una alabanza, no es difícil venir aquí a estudiar, no es una lucha. Yo me fumaba hasta 15 cigarrillos. Bueno, imagínese usted, vaya. Y usted sabe cómo gente le toca, van al código anónimo, van a no sé qué, y no pueden con eso. Ya. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando Dios transforma, Él elimina. Es más, yo lo he ilustrado de esta manera para que se den cuenta ustedes. Ustedes van a ver cómo es. Cada uno de nosotros, hágase de cuenta que aquí tenemos un ser humano. Cada uno de nosotros es como si estuviera vestido con una ropa, haga de cuenta, llena de ganchitos, de ojetes. Haga de cuenta. Cada ojete es una concupiscencia. Entonces el mundo dice ahí que cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Viene el diablo y lanza un gancho y te pilló por ahí. Luego lanzó otro, te pilló por aquí, te pilló por aquí, te pilló por aquí, por acá. Entonces el ser humano vive encadenado porque vive susceptible a su propia concupiscencia, a sus propias malformaciones de crianza, de ambiente, de emociones, de hormonas, de todo. Porque nacimos polimórficamente malignos. Podemos coger para cualquier lado. ¿Me explico? Con una gelatina, ¿sí? Donde coge para allá, coge para allá. Cuando nos agarran. Cuando nos agarran. Ya, tic, 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 tic. ¿Ya? Dios lo que hace, fíjate usted que el Salmo 2 dice, Dios es justo, cortó las cuerdas de la iniquidad. ¿Ya? Tax, 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 tax. Amén. Y acaba con todos estos nudillos aquí. Así que ya no somos susceptibles de nuestra propia concupiscencia. No, por eso le dice Espíritu Santo y fuego. Claro, hermano. Cortó con enseguida. Entonces somos libres. Por eso dice, al menos que el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo demás, vas a tener una guerra eterna ahí con tu propia concupiscencia, con tus propias manías, defectos, antojos, caprichos, etcétera, etcétera. La gente buscando hogares de rehabilitación, psicólogos, psiquiatras. Y nunca pueden salir del círculo vicioso, vuelven y recaen, y ahí van, se la pasan en la vida, recaídas, suben, bajan. Pero la obra del Señor es perfecta. Lo veíamos en la parashá, la roca cuya obra es perfecta. Dios corta las cuerdas de la iniquidad, ¿ya? Y nos hace libres. Entonces, fíjense todo lo profundo que estamos leyendo aquí. Entonces, lo sorprendente para regresar a Gálatas es que habiendo Pedro experimentado, habiendo dado el testimonio, habiendo acabado con la discusión que tenían que sí, que sí, que sí, no, no hay diferencia. Pedro mismo lo está diciendo.
Ahora vean lo que pasa aquí en Gálatas, que es lo ilógico, lo paradójico. Miren lo que dice aquí en Gálatas 2:12. 2:12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Ok, es decir, que él sabía hasta ese momento que no había diferencia. No podía seguir llamando profano a los gentiles. ¿Ya? Ni abominación tampoco. Siga. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ok, de los de la circuncisión. Ojo. ¿Puedes explicar de parte de Jacob? Claro, ahí vamos. Ahí vamos, y por eso es importante que estudiemos aquí el texto original y conozcamos lo que está pasando. ¿Cierto? Bien, Jacob, como hemos visto, es una de las columnas que está citado aquí, al lado de Juan y de Pedro, ¿cierto? Entonces, acá hay que entender en el versículo 12, cuando dice la expresión, dice, Prutuger el tintinas apo. La palabra que aparece en griego ahí es apo. Apo significa desde. No dice de parte de. ¿Me explico? Apo Iacobos, dice en griego. Apo Iacobos. ¿Qué representa Jacob allí? La comunidad de Jerusalén. ¿Me explico? Él es columna en Jerusalén. Entonces, ahí no está diciendo de parte de Jacobo como si Jacobo los mandara. Sí, claro. ¿Ya? No. Está diciendo es algunos que venían desde donde Jacobo. Desde donde Jacobo, o sea, desde Judea. No es de parte. No es de parte de. ¿Está claro? Desde Jacob. Claro, hay que agregar aquí, ¿desde dónde? Desde donde Jacobo. O sea, eso es igual a decir desde Judea. Más específicamente, desde Jerusalén. ¿Ya? Sencillo. Pero, repito, no Pero es... eran de. No, es que no es de parte de... O sea, Venían pertenecen desde... a la comunidad cristiana de Judá. Ajá, la comunidad de creyentes judíos Sí, de pertenecen. Judá fue a visitar una comisión a la comunidad de creyentes de Antioquía de Siria. Eso es lo que está diciendo. Nunca está diciendo el texto que Jacobo mandó gente a que fuera a incomodar a los hermanos. Es que si Jacobo en Hechos 15 fue el que resolvió la discusión, ¿cómo vamos a poder imaginar que Jacobo le está mandando gente judaizante a la comunidad? No. Es decir, a ver, si aclaro un poquito la figura. Entonces, de Jacobo, lo que quiere decir que ¿Desde venían dónde? de la comunidad que Correcto. estaba en Judea y en Jerusalén. Es correcto. Pero no es que estaba No es siendo que comisionado es directamente. correcto, es O correcto. sea, pertenecían a esa comunidad. Claro, por eso Pero aquí. como decir hoy que sí, los hermanos pertenecen a la iglesia cristiana, Ah. pero como la iglesia cristiana están repartidas, Claro. no específicamente lo que diga esa iglesia sea de Representa parte de todo el todos. pensamiento. Todo el pensamiento. Correcto. Eso es lo que ¿Sí ves? correcto. Entonces es importante mirar la traducción cómo hace daño de parte de Jacobo. Sí, pero porque se ve como Cualquiera directo, se imagina como que él está, encomendado. claro, como un encomendado de parte de Jacobo, bien, ¿no? ¿Desde dónde Jacobo? ¿Ya? Que venían desde donde Jacobo. Apoyácobos, dice. O sea, que eran de esa comunidad allá. Allá, esa ¿Sabe comunidad, que- la que lideraba Jacobo, supongamos. Pero no quiere decir que que Jacob- esa persona representara el pensamiento de Jacobo. de Jacob, exacto. ¿Está claro? No, te lo digo, ¿sabes por qué? Porque resulta que los liberales sí tratan de mostrar que las comunidades de Jerusalén ya, y las de Juan y otras de otros apóstoles ya Eran contrarias a eran Pablo. contrarias, se diferenciaban, ya me explico. Imagínate. Estaban no todas, inclusive los Jacobo ven a Jacobo como el de la ley, como El rígido, ahí, el el rígido, ortodoxo. ya, el ortodoxo Complicado. y complicado, pero precisamente citan ese texto. Claro, pero mira la diferencia. La preposición apo es a partir de, desde.
¿ya? O sea, No no es del indica, lugar donde está claro, es lugar, este es el lugar, Apo Jerusalén, desde Jerusalén. No dice de parte de Jerusalén, ¿cierto? Sí. Apo, ¿desde dónde? ¿De dónde sale? Sí. Claro, está diciendo un referente nada más. Entonces aquí la otra expresión que tenemos que conocer es esta que me llamó mucho la atención, porque dice, tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Ya? Resulta que hasta el día de hoy existe una institución que se llama la Bnei Brit. La Bnei Brit. ¿Ya? Eso que acabas, perdón, te Ujú. interrumpa, que acabas de decir que Pedro tenía miedo por los de la circuncisión, eso muestra que aunque eran de Judá, de Ujú. Jerusalén, que estaban dentro de la comunidad de creyentes Claro. de Judá o de Jerusalén, o de Jacobo, esa comunidad que Claro. quedaba allá, habían diferencias de pensamiento. Claro, total. ¿Ya? Porque él, si hubiera sido de los suyos, de lo mismo de Hechos 15, Claro, no tenía problema. No tenía problema. Ya, porque estaba en la misma tónica. Pero entonces aquí lo que le critica a Pablo a Pedro es ese amilanamiento, Miedo, el miedo. esa cobardía. ¿Por qué vas a tener miedo? ¿Ya? Entonces esta expresión, Bnei Brit, es hasta el día de hoy, aunque usted busque en la historia y diga, sí, eso se fundó en 1864 o 1880, la Bnei Brit pudiera trazarse hasta el siglo I. La Bnei Brit es una institución que salvaguarda la identidad judía. ¿Me explico? Son los que están detrás del Club de León, el Club Rotario y todas esas instituciones que ustedes ven por ahí. Esas son instituciones que vigilan donde hay focos de antisemitismo o antijudaísmo y van y lo atacan. Puede ser un ataque preventivo, formal, diplomático o algo más agresivo. ¿Me explico? Para que vea usted, hermana, vigilancia. Están fiscalizando. ¿Ya? Así de sutil es. Entonces, la Bnei Brit, repito, es una subdivisión especial de inteligencia judía para vigilar y supervisar los focos de antisemitismo y antijudaísmo en el mundo y para preservar la identidad judía. ¿Ya? Esa es la Bnei Brit. ¿Me explico? La Bnei Brit. Ustedes pueden encontrar en internet pronto a través de la pronunciación en inglés como Bnai. Puede aparecer así en internet. Bnei Brit. Algunos colocarán Beritz, etc. La pronunciación como la escriban puede variar en inglés, pero esta es la pronunciación estándar en español. Bnei Brit. Literalmente eso significa los hijos del pacto. ¿Ya? Los hijos del pacto, entiéndase de la circuncisión. Entonces aquí el apóstol Pablo usa los de la circuncisión. ¿Ya? Es decir, que esta comisión que venía desde donde Jacobo, no eran de Jacobo, ¿ya? Sino que estaban infiltrados y venían a supervisar la identidad judía en la comunidad de Antioquía de Siria. ¿Sí se dan cuenta cómo va la situación? Claro, la identidad judía con toda la tradición farisea, hay que decirlo. Por eso es lo que viene a continuación, porque dice que cuando venían esos desde donde Jacobo, él se retraía enseguida y ya no comía con ellos. Porque estaba siendo fiscalizado. Es correcto, entonces tenía miedo de la policía prácticamente, de la policía judía. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces Pedro volvía al concepto de Sheketz Tameh y de Hol con los gentiles y ya no comía con ellos, se apartaba conforme a la ley judía, sin Mashiach. ¿Ya? Claro, entonces Pablo dice, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo le vas a tener miedo a esta gente? Tuvo una revelación. Claro, Fue que tuvo, ¿verdad? tú fuiste el que empezaste, mejor dicho. Tuviste una revelación Está directa. contradiciendo. ¿Ah? Mira lo que dice. Y
hipocresía, o sea, en su doble faz, en su ir y venir, participaban también los otros judíos. ¿Te das cuenta? De tal manera que aún Bernabé, ¿sabes? La cosa era miedosa. Por eso le digo que tenían miedo, porque esta organización tenía capacidad letal. ¿Me explico? Esta organización es el grupo, el mismo grupo que hizo juramento de que no volverían a comer hasta que le dieran muerte a Pablo. Pablo es. ¿Te das cuenta? ¿Cómo? Claro, este grupo, vamos a buscarlo en Hechos de los Apóstoles. ¿Qué dice eso? Un grupo, Hasta que no le dio a Pablo. claro, en Hechos de los Apóstoles dice que un grupo hizo juramento y dijeron que no iba a volver a comer hasta que le dieran muerte a Pablo, imagínate tú. Y todavía se dejaron de comer. Ah, no, eso se habrá muerto. ¿Ya? Vamos a buscar ese pasaje. Murieron de hambre, hermano. Nunca lo mataron. Vamos para el final. Vamos a buscar ese pasaje un momento porque es importantísimo. Claro que sí, es así. ¿Ya? Sí, mira lo que dice aquí en Hechos 9, 23 y 24. Pero hay otro pasaje más específico todavía, creo yo. Pero ella menciona eso. Juran que no volverían a. ¿Qué dice? Hechos 9. 9, el 23 al 24. Les escribo. Pasaron muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarlo, Fíjate. pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas en día y de noche para matarlo. Fíjate. Entonces los discípulos tomándolo de noche lo bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Perfecto. Cuando llegó a Jerusalén trataban de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Correcto. Entonces se dan cuenta que allí, y hay otro pasaje más específico, donde los judíos hacen en un acuerdo, un voto de darle muerte a Pablo y que no iban a probar un bocado sino hasta que le dieran muerte a Pablo. ¿Me explico? Entonces, eso es obra, ¿de acuerdo?, de la Negrits, ¿ya?, de la época, pero así actuaban también. A ver, bien, vamos a bajar ese. Vamos a acabar con ese foco de antijudaísmo, de esto está afectando la cultura judía, nuestra, la farisaica. Vamos a eliminar esas amenazas. Así actuaban. Entonces, seguramente a Pedro le dio miedo y esta gente mira a matar. ¿Me explico? Si mira a Pablo y procuraba matarlo. Entonces Pedro se asustó. De muerte. Claro, era de muerte. Me vinieron a buscar. No era cualquier miedo. No era cualquier miedo. No era miedo. porque que estaba haciendo, o sea, se estaba, ¿cómo diría yo? Tenía dudas sobre la doctrina. No. El problema era de muerte. ¿Estaba amenazado? Estaba amenazado. Claro. ¿Ya? Entonces él se retraía, como que, uy, mejor vamos. Ya, fíjate tú. Él era miedoso. Claro, le daba miedo. Entonces, vamos a regresar a Gálatas. Entonces dice, bueno, fue arrastrado, ¿verdad? Dice en el 14, 2.14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, fíjate tú, ¿cuál es la verdad del Evangelio? Que no hay diferencia entre judíos y gentiles a la hora de la salvación. ¿Está claro? Esa es la verdad del Evangelio. ¿Dónde estás? En el versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Capítulo 2. Sí. ¿Cuál es la verdad del Evangelio? Repito, que Dios no hizo diferencia entre judíos y gentiles a la hora de la salvación. Que la salvación se recibe sin prerequisitos. ¿Ya? Otra verdad del Evangelio es que Dios purificó los corazones de tal manera de que ahora todos andamos en la Torá. De salvación y gratuita. ¿Ya? Que la salvación es gratuita, que no se pierde, que no tienes que andar cuidándola. Todo eso es la verdad del Evangelio, imagínense ustedes. Y que todo eso proviene de haber sido escogidos por Yehoshua HaMashiach. Eso hay que ponerlo allí. Esa es la verdad del Evangelio. Miren todo lo que hemos hablado, todo el recorrido que hemos hecho, ¿cierto?
Ahora mira, dice, y le confrontó, dice, le dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, ¿verdad?, vives como los gentiles, es decir, sin hacer distinciones, ¿verdad?, vivir como un gentil, significa ¿qué cosa en el contexto? Libre de la tradición farisaica. ¿Está claro? Aquí nunca está diciendo que Pedro vivía ahora como un gentil, porque es que el gentil es el que se ha convertido a Dios. Y al convertirse a Dios deja de ser pagano, deja de ser inmundicia, deja de otro. Entonces decir, vives como los gentiles no está diciendo vives como un pagano o vives como un sin ley. No está diciendo eso. Está diciendo, vives como los gentiles, es decir, sin la tradición farisaica, sin la ley judía, pero no sin la ley de Dios. Eso sería un exabrupto pensar eso. Pedro vive como los gentiles, entonces come cerdo o no guarda Shabbat. Oye, eso es loco, impensable. Vive como los gentiles significa libre de la ley judía. ¿Ya? Libre de la halajá judía. Que la halajá judía es la que hacía el apartheid y la diferencia entre judíos y gentiles. Claro, porque la Torah no. La Torah no hace diferencia, Dios no hizo diferencia. ¿Te das cuenta? Entonces, la ley judía, la halajá es la ley judía. La tradición. Claro, entonces una cosa es la mikra, que es la escritura, la ley de Dios, y la halajá es la ley judía. Entonces, vivir como un gentil no es vivir como un pagano, no es vivir sin en Torah. inmundicia, no es vivir sin Torah. Vivir como un gentil es libre de la halajá, no sujeto a la halajá judía. ¿Está claro? Amén. Simple. Sigamos. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿te das cuenta? Como judío. O sea, dentro de todas las halajá, todo el esquema ritual, tradicional, etc. Si tú no vives como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a someterse a la ley judía? Eso es lo que sería judaizar. ¿Te das cuenta? ¿Qué sería judaizar? Someterse a los preceptos de la tradición oral farisaica. Vamos a anotar lo que quede claro. Es un concepto fundamental. Judaizar entonces no es imponer los mandamientos de la Biblia. No. ¿Ya? Como algunos creen que entonces si uno enseña la fiesta o la dieta o los Shabbat, está judaizando. ¡Qué mal! Mal. Judaizar es imponer, repito, porque estamos hablando de qué es ser judío. ¿Qué es ser judío? Es vivir con toda la halajá judía. ¿Me explico? Tremendo. Entonces, judaizar es imponer todos los requisitos de la tradición oral farisaica. ¿Ya? Eso es judaizar. Hacer algo netamente judío. Es como que yo ahora tratara de obligar a un hermano de aquí a usar kippah. Si esto es netamente judío, yo no puedo obligar a un hermano, vea, se tiene que poner la kippah. No, que se tiene que poner el talit. Aquí no pueden entrar sin kippah. Aquí no puede entrar sin kippah. Y así pasa en la sinagoga. A ti te invitan a la sinagoga y aunque no quieras, te ponen la kippah. Así es. Porque eso está judío, si no te gusta entonces no entres. ¿Me explico? ¿Ya? Así funciona. Entonces hay que distinguir entre las cosas netamente judías y lo que es escritural, lo que es bíblico. Entonces, judaizar, repito, concepto fundamental para la carta de Gálatas. Judaizar, de acuerdo a lo que hemos venido viendo y demostrando, es imponer todos los requisitos de la tradición oral farisaica. Pero hasta para ir al muro de Salomón tienen que un muro de... Claro, a ese compendio de la tradición judía farisaica
se le llama halajá. Y el libro o el código de leyes donde está escrita la halajá judía se llama Shulchan Aruch. Shulchan Aruch. Ahí está la halajá. Entonces las halajá son los procedimientos, costumbres y tradiciones netamente judías. ¿Ya? Por ejemplo, encender las velas en Shabbat, eso no lo dijo Dios. Eso es halajá, tradición judía. Yo no puedo obligar a un hermano de aquí, que viene de los gentiles, hermano, tiene que encender las 2 velas en Shabbat. No, porque eso Dios no lo ordenó. ¿Yo por qué se lo voy a imponer? Y hacerlo sentir mal si no lo hace. Que el pan con la miel, la sal, eso es judío. Eso es halajá judía. Usted en Shabbat puede comer su comida normal. Haga un Shabbat normal, su mesa normal. No está obligado. Que usted voluntariamente le guste y quiera hacerlo es otra cosa. Eso es otra cosa. Yo no me voy a meter tampoco a decirle, no, entonces no haga nada de las halajá Eso es judías. malo. Eso es malo, no. Tampoco. ¿Me explico? Aquí Malo es la cuando libertad. enseñan la tradición como mandamiento. Es correcto. Malo es imponer, elevarla a la categoría de Eso Dios. fue lo que Jesús nos criticó. ¿Está claro eso? Fíjese, sencillo, hermano. Sencillo, sí. Fácil. Entonces tenemos que cambiar el chip a todo el que esté viendo el video. Hay que quitarse la idea que judaizar es promover la observancia de los mandamientos de la Torah. Hay que quitarse eso de la cabeza. Error fatal. Judaizar es imponer todos los requisitos de la tradición oral farisaica, halajá, Shulchan Aruch. ¿Me explico? Podríamos poner un ejemplo. ¿Cuáles son los? No, es que son muchísimos. Son Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Estoy citando los ejemplos más famosos, repito, estamos en Shabbat y algunas veces me han preguntado, oye hermano, ¿y allá hacen la ceremonia del Shabbat? Y yo, no, a veces la hacemos, a veces no. Las velas, no sé qué. Entonces, que las velas, El velo de la mujer. que el pan trenzado, que la miel, que la sal, esos son rituales judíos, bonitos, que se respetan, tienen una enseñanza pedagógica, pero nadie me puede criticar a mí si no lo hago. Y no me va a decir, entonces tú no eres judío. No, mi identidad judía no tiene nada que ver con eso. ¿Me explico? Cuando le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Significa que él sí se lavó las manos. Claro, no. Ahí la pregunta era, el problema allí era lo mismo que acaba de decir ahorita sobre lo que pasaba cuando un gentil tocaba un animal, que le cambiaba la naturaleza. Entonces los judíos, como ley judía, cosa que la Torah no dice en ninguna parte, creía que si tú cogías un alimento con la mano sin lavarte, transformabas el alimento y lo hacías incomestible. No puro. ¿Me explico? Ya pasaba de ser tahor a ser tamé. Eso no es halajá. Eso es una halajá judía. Pero la Torah no dice eso. Entonces Joshua dijo, oye, lo máximo que puede ser es que lo que entra por la boca entre a la letrina, sale a la letrina y La ya. diarrea. Se puede ganar una diarrea, se puede ganar una indigestión, hasta ahí. Pero que se cambie la naturaleza de lo que Dios creó como puro, solo porque no me lavé las manos, oye, eso es una exageración. ¿Me explico? Entonces, con eso aprendemos que no es que esté mal lavarse las manos, Claro, eso es Exacto. es un principio de higiene, Es. pero no tiene categoría divina como para que tú hagas un pecado ahora. Un Pecaste por no lavar. Pero Jesús sí se lavó las manos. No, no. Por la posición que está diciendo, porque ellos no se lavaban. Sí, o sea, es Sí que se no, lavó. ahí igual, porque lo que hacían los discípulos, eso se lo enseñó su maestro. ¿Me explico? O sea, el maestro era juzgado por sus discípulos. Claro. ¿Ya? O sea, si jugaban los Ahí discípulos. dice, oye, ¿por qué quiere tus decir que no- discípulos? Es decir, ¿Ya? Yo te entiendo lo que tú quieres decir, pero allá era así. Porque tus discípulos, o sea, lo está enseñando. no es para no ¿Qué le estás acusarlo a él. enseñando? ¿Qué le estás enseñando a tus discípulos? Exacto. Pero puede ser lo que tú dices, puede ser que él se daba y ellos no, pero muy raro, sería un poco difícil. Pero repito, vamos a quedarnos concentrados aquí en este concepto.
fundamental. ¿Ya? Importantísimo. Importantísimo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Memorizarlo. Vemos aquí una sana convivencia sin diferencia entre judíos y gentiles. Cuando llegan los señores inspectores de judaísmo, ellos se asustan porque podía llegar a convertirse en una pena de muerte, una persecución o algo, se retraen y disimuladamente tratan de meter a los gentiles en las halajá, ¿verdad? En la ley judía. Hombre, no, ahora no, esto aquí, esto allá, espérate, quédate allá afuera, ahora entra, que el otro. Y esa no es la verdad del Evangelio. ¿Ah? Por eso es que Pablo en el capítulo 1 dice, si yo tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Yahushua Mashiach. Y estos aquí estaban tratando de agradar a los judaizantes. ¿Me explico? Soy de los tuyos, soy de los Yo soy de los tuyos, mira que yo sí guardo esto, mira, yo sí no como la carne de gentil, yo sí no tomo leche con carne, yo sí no sé qué. Mira, yo me pongo kipá. Mira, yo sí me pongo la kipá y me pongo el talib y todo. ¿Verdad? Como para tratar de demostrar que sí estaba ahí, ¿verdad? Pero repito, podía tratarse también de un miedo de muerte, de una... ¿Ya? Sí, sí. Hay que No, entender porque sí, eso. pues para llegar a ese extremo, con un conocimiento ya Claro. de esa Miedo. verdad, era miedo. Era miedo. No miedo. Entonces mira lo que dice. ¿Por qué obligas a los gentiles a volverse judíos? Judíos entendido con la tradición oral farisaica. ¿Ya? No en el sentido bíblico de tú promoverle los mandamientos a un gentil. Eso no es judaizar. ¿Ya? De hecho, nuestro maestro dijo, cualquiera que haga uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los otros a hacer, será llamado muy grande en el reino de los cielos. ¿Ya? O sea que sí es bíblico promover la observancia de los mandamientos. Lo que no es bíblico es promover la halajá judía como orden divino. ¿Está claro? Amén. Entonces, vea, si usted tiene eso claro, entiende prácticamente el resto de la carta. Claro. Vamos a terminar con este verso. Hasta el... vamos a ver... Sí, hasta el 16. Vamos a dejarlo así por hoy. 15 y 16. Sí, dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de ley, ¿ya? Sabiendo que el hombre no es justificado por obras de ley, ¿cierto? Sino por la fidelidad de Yehoshua Mashiach, la fidelidad de él. ¿Ah? Ojo, por la fidelidad de Yehoshua Mashiach. ¿Ah? ¿Está claro o no? Amén. Nosotros también hemos exhibido la fidelidad de Yehoshua para ser justificados por la fidelidad de Yehoshua Mashiach y no por las obras de ley. Por cuanto por obras de ley nadie será justificado. ¿Ya? Aquí lo curioso cuando dice obras de ley, en griego tenemos la expresión ergonomu, ex ergonomu, y es importante aclarar esa expresión. Obras. Entonces, sí, ahora dice, en griego dice ex ergon nomu, se pronuncia así, ex ergon, si está con plural, nomu, entonces se pronuncia así, ex ergon nomu. Ex indica exclusivamente, ¿ah? Exclusivamente por obras de ley. Pero qué curioso que aquí la palabra ley no tiene artículo. Así que no se está refiriendo a la Torá. ¿Está claro eso? ¿No? A ver. El artículo definido la ley, porque ahí se lo ponen por obras Es la ley. de la ley. Está en genitivo, pero no lleva. ¿Está claro? Entonces ahí dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Entonces todo el mundo Se imagina la ley de Moisés. Literalmente diría Dice la ley. Y resulta que aquí no aparece la. obra de ley. Obras de ley. Así, de ley. ¿Me explico?
Obras de ley. Obras de ley. ¿Cuál ley? Indefinida, ¿cuál ley? No es la ley de Moisés, es la ley judía. Obras de ley. ¿Está claro? Porque ahí no dice las obras de la ley. Si tú lees la expresión las obras de la ley, se imaginan los mandamientos. Claro. Entonces la gente dice, no, pero si yo soy justificado sin las obras de la ley, entonces se quitan enseguida la camiseta. Oye, si no está hablando de eso. Aquí inclusive no tiene nada que ver, porque aquí está diciendo, aunque fueran las bíblicas, Ajá, aunque fueran las bíblicas, es una verdad. Nadie se salva por obras. claro. Nadie. Claro, por eso las deja indefinidas. Claro. Porque precisamente, ¿cómo es que? El hombre puede pensar aún que por las obras de la Torah se puede justificar. Ujú, Ya me exacto, explico. claro. Pero no solamente por las obras de la ley, sino cualquier ley. Es correcto, cualquiera. Porque es que así vemos, tanto el judaísmo pretende justificar por las obras de la ley, y el gentil también por méritos. Es correcto. Ya, Así es. Entonces, humanos. obras de ley no es específicamente la Torah, Está generalizado. sino cualquier ley, sea de principios gentiles, de principios judíos o de cualquier otro sistema religioso. ¿Me explico? Pero ahí no estoy diciendo las obras de la ley. No, estoy diciendo ex ergo nomo, por obras de ley. No se está refiriendo a la Torah. La Torah. ¿Me explico? Eso. No se está refiriendo a la Torah. Y además dice, por cuanto por obras de ley, nadie será justificado. O sea, nadie se salva por obras. Además que aquí Pablo ya de entrada nos está dejando saborear con lo que dice el verso 16, que por la fidelidad de Yehoshua, nos recuerda el versículo de Habacuc, que dice, Tzadik be'emunati yihye. Perdón. Be'emunati yihye. Eso significa, el justificado por mi fidelidad vivirá. Pero aquí traducen, el justo por la fe vivirá. Y entonces la gente cree que por su fe personal que va a vivir. No, no, no. El justificado por mi fidelidad vivirá. ¿Está claro? Entonces te vives repitiendo, El justo el por justo la por la fe vivirá. No, 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 no es por la fe. ¿Cuál fe? ¿Cuál Pero fe? dice Sería la que pregunta. justo no hay ni uno. Claro. ¿Ya? Lo que está diciendo tú. Eso está en Habacuc capítulo 2, verso 5, creo. Entonces hay que decir, justo por la fe vivirá. No, 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 no. El justificado por mi fidelidad, ahí dice la fidelidad de Yehoshua, está diciendo ahí. ¿Cierto? Le está diciendo. ¿Ah? Ese vivirá. O sea, está claramente desarrollando que la salvación no es mérito mío. Es correcto, así es. Él está diciendo, oye, si nosotros somos judíos, que venimos de no ser pecadores como los gentiles, sabemos que nadie, ni siquiera nosotros, por nuestra obra y nuestra pomposa tradición, no nos salvamos por obras. No somos justificados por obras, somos justificados por su fidelidad. ¿La de quién? La de Yehoshua, Mesías. Porque a él le pareció. Porque a él le plació, por el puro afecto de su voluntad. Porque te escogió y te trasladó del reino de Satanás al reino de su gloria. Ya. No hizo distinción y no la sigue haciendo entre un judío y un gentil. A la hora que quiere se le aparece y en visión, en revelación, y llama al que sea. Sea judío, sea gentil, lo llama por igual. No tienes que hacer unos pasos previos para que Dios te llame. ¿Me explico? Y te escoja para la salvación. Como dice el profeta, diré al norte, dame acá, diré al sur, dame acá, estos son mis hijos. Vamos a leerlo. Eso está en Isaías. Eso es hermoso. Vamos a lo que dice Isaías 43, del 5 al 6, al 7. Ay, esos versos son poderosos. Isaías 43. 45, del 6 al 7. Listo. Del 5 al 7. 5 al 7. Dice:
Yo soy Jehová. No, 43 del 5 al 7. 43. Sí, perdón. Del 5 al 7. Sí. Dice, no temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Sí, Todos los llamados por mi nombre, es correcto. para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Wow. Aleluya. Vaya. No, nueva creación, no, Hombre, no. Señor. Está hablando de. Y salen los tres verbos, ¿ah? Verativ, Yetzativ, Asitiv. Que Lo son organicé, lo formé y lo hice. ¿Ah? desde allá. Desde allá. Aleluya. Ah, es la promesa. La promesa. Todos los llamados por mi nombre. ¿Quién es el nombre de Hashem? Mashiach, Yehoshua. Todos los llamados por mi nombre, ¿verdad? Los creé, los formé, los hice. La obra perfecta. Isaías, ¿qué? Isaías 43, del 5 al 7. ¿Qué más quiere? Léelo otra vez. Léalo de nuevo. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados por mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Uf, contundente, ¿no? Tremendo. ¿Ah? Y tú todavía decidiendo si Dios te... ¿Ah? Si a Él te cree. Yo con miedo. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Entonces, el justificado por su fidelidad es el que va a vivir. Es su fidelidad, no la Y tuya. el judío, si no se circuncida, Ah. tiene miedo. Claro, hermano. ¿Te das cuenta? Fíjate tú por dónde vamos aquí. Cómo están las cosas aclarándose, ¿cierto? Ya entendidas correctamente con la Escritura. ¿Ya? Entonces, de ahí en adelante, ya para la próxima que volvamos a Gálatas, vamos a poder entender más este tema de la ley sin artículo, la ley con artículo, y vamos a ir discerniendo bien, ¿verdad? Con el bisturí correctamente el lugar de cada cosa. Amén. Bueno, hermano, con esto hemos terminado por hoy. Vamos a darle gracias al Señor porque es bueno y porque para siempre es su fidelidad. Aleluya. Amén.